Carlos golpeó el volante con rabia contenida. El coche se había detenido frente al portón cerrado y el candado no cedía. Luis, nervioso, se adelantó y dijo en voz baja: «La clave eran 4 ochos, ¿te acuerdas?». El silencio se quebró con un chasquido metálico. El portón se abrió y detrás de ese sonido, se abrió también un espacio que ninguno de los dos sabía cómo manejar. El viaje ya no era solo hacia la casa del campo. Era hacia todo lo que habían callado durante años. La subida por la pista de tierra estaba cargada de polvo y recuerdos. El motor rugía, pero entre ellos no había conversación. Luis miraba el paisaje como si en los árboles pudiera encontrar respuestas. Carlos, con la mano firme en el volante y la lata de energético en la otra, parecía ajeno. Pero no lo estaba. Había demasiada historia compartida entre ellos para fingir distancia. De niños habían corrido juntos por las calles de Ávila, habían llorado por el mismo perro muerto y habían dormido en el mismo colchón en noches de verano. Esa cercanía nunca se borró, aunque el tiempo y las mujeres de Carlos dibujaran fronteras que Luis nunca se atrevió a cruzar. La casa apareció en lo alto como un recuerdo detenido. No estaba en ruinas, pero sí olvidada. Era de los abuelos de Carlos, y ahora solo la usaban en días como aquel, festivos sin plan. La idea había sido de Carlos, a última hora, y Luis no supo decir que no. En el fondo, temía más quedarse solo que enfrentarse a lo que sentía. Por eso estaba allí. Por eso el nudo en su estómago era cada vez más fuerte. Al entrar, Carlos dejó caer la mochila en el suelo y dijo con naturalidad: «Elige cuarto, da igual. O quédate en el mío, tiene cama grande y por la noche hace frío». Luis tragó saliva. Esa frase, dicha como quien no piensa, le atravesó. Miró a Carlos, buscando en sus ojos una intención. El gesto fue breve, pero suficiente para encenderle la duda. «Prefiero este de aquí delante», respondió con voz firme, aunque el pecho le ardía. No insistió. Carlos asintió y se giró como si nada. La tarde avanzó con una calma engañosa. Prepararon una lasaña congelada, descorcharon vino barato y se sentaron en la galería a hablar. Rieron recordando a viejos amigos, se quejaron del trabajo, hablaron de novias pasadas. Pero cada silencio entre ellos estaba cargado. Luis lo sentía, lo sufría. Cada vez que Carlos lo miraba más de lo necesario, el aire se espesaba. Al caer la noche, el frío se coló en la casa. Carlos se levantó de la hamaca, frotándose los brazos. «Estoy congelado», dijo, y luego, con un gesto extraño en los ojos, añadió: «Ven a mi cuarto si quieres, como antes, cuando dormíamos en la sala de tu casa». Luis se quedó inmóvil. Por dentro, un terremoto. Al final murmuró: «Vale, pero solo esta noche». Y Carlos sonrió apenas, como si esa respuesta le bastara. La habitación estaba a oscuras. Carlos se echó en un extremo, sin camiseta, y Luis se acostó en el otro, con cuidado de no rozarlo. El silencio era insoportable. Hasta que Carlos preguntó: «Todo en la vida necesita un nombre». Luis giró la cabeza en la oscuridad. «¿Cómo qué? ¿Lo que sentimos?» «Sí. A veces creo que intentamos nombrar las cosas solo para no enloquecer. Pero quizá no todo deba explicarse». Luis se quedó callado, con el corazón golpeando el pecho. Al fin dijo: «No todo necesita explicarse, pero sí vivirse». Esa respuesta dejó flotando algo nuevo entre ellos, invisible, pero real. No se movieron más, no se durmieron tranquilos, solo esperaron cada uno en su lado, sabiendo que la línea que los separaba era más delgada que nunca. La mañana llegó con la luz entrando a medias por la ventana. Luis despertó primero y lo vio. Carlos dormía de espaldas, respiración tranquila, el cuerpo medio cubierto. Fue un instante sencillo, pero cargado de peso. Luis se levantó despacio, salió al pasillo y fue a la cocina a preparar café. Necesitaba aire, necesitaba huir de sus propios pensamientos. Encendió la cafetera y abrió las ventanas. El fresco de la sierra lo golpeó. Sentía que lo que había pasado en la noche no era nada, pero al mismo tiempo, era todo. El peligro estaba en el detalle, en un silencio demasiado largo, en una mirada demasiado fija. Carlos apareció más tarde, con gesto adormilado y sonrisa ligera. Se sirvió café,
y se sentó frente a él. ¿Dormiste bien?, preguntó como si esa fuera una mañana cualquiera. Mejor de lo que pensaba, respondió Luis, forzando una media sonrisa. Planearon ir al pueblo a comprar provisiones, hablaron de hacer una caminata, incluso bromearon con encender la chimenea. Todo parecía normal, pero los ojos de Carlos se detenían demasiado en él. Y eso, lejos de tranquilizarlo, lo confundía más. Al mediodía salieron a caminar por la montaña. Subieron hasta un mirador, rieron como adolescentes, se lanzaron bromas. Pero al volver, mientras fregaban platos, Carlos preguntó de golpe, ¿alguna vez te enamoraste de alguien que no podías tener? Luis se quedó rígido. Sí, dijo al fin, intentando sonar natural. ¿Y cómo fue?, insistió Carlos. Como vivir con hambre junto a una mesa llena, contestó Luis, bajando la voz. Duele y no se pasa. Carlos lo escuchó en silencio, con la mirada perdida. No añadió nada, solo cambió de tema. Pero Luis sintió que algo se había abierto, y que ya no había vuelta atrás. Carlos cerró la puerta con un golpe más fuerte de lo normal. Afuera el viento de la sierra silbaba, pero dentro el verdadero ruido era el silencio que quedó tras esa conversación interrumpida en la cocina. Luis aún tenía el paño en la mano, con el plato húmedo temblando apenas. No era la primera vez que Carlos dejaba preguntas abiertas, pero nunca había sonado tan cerca, tan peligroso. Esa noche, encendieron la chimenea. La televisión apenas funcionaba, y se conformaron con poner música en el móvil. Luis se sentó en el suelo, apoyado en el sofá, con la copa en la mano. Carlos estaba detrás, con las piernas estiradas, mirando las llamas como si fueran un espejo. Durante un buen rato nadie habló. El fuego crepitaba, el vino bajaba, y la tensión se acumulaba hasta ser insoportable. De pronto, Carlos rompió el aire. ¿Has estado con hombres? Luis giró la cabeza despacio. No quería responder con nerviosismo ni con culpa. Sí, algunas veces. La palabra quedó flotando, como un secreto que se había guardado demasiado tiempo. Carlos no reaccionó de inmediato, solo dio un trago largo y siguió observando el fuego. ¿Y cómo supiste que no era solo amistad?, preguntó después. Luis apretó los labios. Lo supe cuando el silencio pesaba más que las palabras, cuando quería estar cerca sin motivo, cuando mirar dolía. El tiempo se detuvo. Carlos no apartó la vista del fuego, pero la respiración se le aceleró. Finalmente se levantó. Fue hasta la cocina y regresó con otra botella. Esta vez no volvió al sofá. Se sentó en el suelo, junto a Luis. Sus hombros se tocaron. Ninguno se movió. Luis sintió la piel erizarse, pero no se apartó. Carlos bajó la voz. ¿Alguna vez te arrepentiste de estar con alguien? Luis asintió lentamente. Sí, pero no por lo que sentí, solo por no haberme atrevido a vivir lo que podía haber sido. Cuando giró la cara, Carlos estaba demasiado cerca. Sus ojos ya no eran los de siempre. Había miedo, sí, pero también algo más, una ternura que nunca había mostrado. Si te dijera que a veces me confundo, ¿te reirías? Luis negó con un movimiento firme. Nunca. El aire se volvió denso. Entonces Carlos susurró. ¿Y si te pidiera que no te fueras mañana? Luis lo miró sin pestañear. Me quedaría si es de verdad. Solo si es de verdad. La respuesta cayó como un pacto silencioso. No hubo besos. No hubo gestos bruscos. Solo una quietud cargada de significado. Permanecieron así un buen rato, hombro con hombro, hasta que el cansancio los obligó a moverse. Esa noche compartieron cama otra vez, pero no como dos amigos de infancia, sino como dos hombres conscientes de lo que callaban. Dormir no fue fácil. El roce de las mantas, el sonido de la respiración del otro, todo pesaba demasiado. Luis se despertó varias veces. En cada una, lo primero que vio fue la silueta de Carlos, inmóvil, pero cerca. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que esa cercanía lo arrastraba a un terreno del que ya no podía escapar. Y sin embargo, por primera vez en años, no sentía que estuviera mendigando un gesto. Había algo nuevo, aunque aún no tuviera nombre. Por la mañana, el ambiente era distinto. Carlos apareció en la cocina más callado de lo habitual. Preparó café sin mirarlo mucho, como si temiera romper algo delicado.
Luis no quiso forzar. Habló de cosas simples, del pan que faltaba, de la ruta que podían hacer por la tarde. Pero cada frase era apenas una excusa. En los ojos de Carlos seguía ardiendo la pregunta de la noche anterior. Más tarde salieron a caminar otra vez. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tormenta. Subieron hasta un claro desde donde se veía el valle entero. Allí Carlos se detuvo. Tenía la mirada clavada en la tierra, las manos en los bolsillos. Luis se acercó y le puso una mano en el hombro. Un gesto leve pero firme. Carlos no se movió, solo cerró los ojos. Ese contacto fue suficiente para que el silencio hablara por los dos. Al regresar a la casa, la tensión no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era solo miedo, era expectativa. Luis lo sabía. Estaban entrando en un territorio del que no se volvía igual. Y aunque el riesgo de romperlo todo era enorme, también lo era la posibilidad de, por fin, dejar de esconderse. El sonido del móvil rompió el mediodía tranquilo. Carlos lo miró con el ceño fruncido y al ver el nombre en la pantalla su gesto cambió. «Es Carla», murmuró, «mi ex. Dice que está en Ávila y quiere verme». Luis se quedó inmóvil, con la taza a medio camino de la boca. No preguntó nada más. Solo asintió, intentando que su rostro no delatara el nudo que se le había formado en el pecho. El resto del día se volvió extraño. Carlos daba vueltas por la casa, revisaba el móvil, salía al porche y volvía. No podía estarse quieto. Luis, en cambio, se hundió en un silencio pesado. Lavaba los platos con más fuerza de la necesaria. Abría y cerraba ventanas como si buscara aire. No quería reclamar, pero tampoco podía fingir que no pasaba nada. Por la tarde fueron al huerto detrás de la casa. Cogieron algunas mandarinas y el olor cítrico llenó el aire. Carlos se agachó, lanzó una al cielo y la atrapó de nuevo. ¿Nunca has pensado en desaparecer? Soltó sin mirarlo. Irte a otro sitio, empezar de cero donde nadie te conozca. Luis se detuvo. Claro que lo había pensado, pero respondió con calma. Lo pensé, sí, pero entendí que uno se lleva su mochila allá donde vaya. Lo que cambia es si decides abrirla o no. Carlos guardó silencio, con los ojos clavados en el suelo. Al anochecer la tensión era insoportable. Prepararon algo rápido de cenar y se sentaron en la cocina. La luz amarilla iluminaba las caras cansadas. Carlos respiró hondo. No quiero que pienses que juego contigo. Lo que pasó aquí es real, muy real. Pero me da miedo. Toda mi vida me enseñaron que el amor no podía tener tu cara. Luis lo miró fijamente. Yo también tengo miedo, dijo. Pero no puedo ser tu experimento. Ya me rompí una vez por eso. Las palabras golpearon fuerte. Carlos apoyó los codos en la mesa, se frotó la cara y murmuró. Contigo siento paz. Era un susurro casi infantil, sincero, vulnerable. Luis no respondió de inmediato. Solo estiró la mano y le tocó el brazo. Fue un contacto breve, pero cargado de intención. Carlos cerró los ojos y se dejó sostener por un segundo. Esa noche, decidieron dormir separados. Carlos en su cuarto, Luis en el otro. No era un castigo, sino una tregua. Cada uno necesitaba silencio para procesar. Luis se tumbó mirando el techo durante horas. Recordaba cada gesto, cada frase de Carlos, como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. Sabía que estaban en un punto de no retorno. Ya nada sería como antes. Al día siguiente recogieron sus cosas en silencio. Cerraron ventanas, guardaron ropa, bajaron bolsas al coche. El viaje de vuelta fue tenso. La música del coche llenaba los huecos que ninguno se atrevía a llenar con palabras. Luis miraba la carretera que se perdía en curvas, mientras Carlos conducía con la vista fija, los dedos apretando demasiado fuerte el volante. Al llegar a la ciudad, Carlos detuvo el coche cerca del portal de Luis. Se quedó quieto unos segundos antes de hablar. «No quiero huir otra vez. Dame tiempo», pidió, con la voz ronca. Luis no sonrió ni lloró. Solo respondió con serenidad. «No tardes porque no sé cuánto tiempo podré esperarte aquí parado». Bajó del coche, caminó hacia el portal sin mirar atrás. Pero en el pecho llevaba algo nuevo. No era esperanza ciega, era la certeza de que Carlos había dejado una puerta entreabierta.
El futuro dependía de si se atrevería a cruzarla. Los días siguientes fueron un vacío. Luis se sumergió en el trabajo, en sesiones de fotos interminables, en ediciones que llenaban las noches. Pero cada pausa, cada silencio entre tareas, tenía el rostro de Carlos. Estaba en cada canción lenta que sonaba en sus auriculares, en cada paseo solitario por la ciudad. Pasaron 3 días sin mensajes. Ese silencio decía mucho. El cuarto día, al fin, el móvil sonó. Era Carlos. La voz temblorosa confesó que necesitaba tiempo, que estaba intentando ordenar todo lo que sentía. No quería verlo aún, pero tampoco quería desaparecer. Luis escuchó en silencio. Entendió, aunque doliera. Las semanas se arrastraron. Y entonces, un viernes por la noche, sonó el timbre. Luis abrió la puerta y lo vio ahí. Carlos, con el pelo revuelto, los ojos cansados y una decisión grabada en el rostro. Hoy casi me fui de la ciudad, dijo sin rodeos. Llegué a la carretera. Izquierda era desaparecer, derecha eras tú. Giré a la derecha. Luis lo dejó pasar. Se sentaron en el sofá y por primera vez, Carlos habló sin frenos. Confesó que toda su vida había sido obedecer, encajar, esconder, que después de Gredos había intentado fingir, citas, bares, risas vacías, pero todo sonaba falso. Con Luis número. Con Luis todo era distinto. Luis lo escuchó con el corazón desbocado, pero con calma. Y cuando Carlos terminó, preguntó lo único que importaba. ¿Qué quieres ahora? Carlos lo miró directo, respiró hondo y dijo: quiero empezar algo, aunque no sepa el final. Con miedo si hace falta, pero contigo, si tú aún quieres. La primera vez que salieron juntos por la ciudad después de aquel reencuentro, la tensión se podía cortar. Caminaban lado a lado, hablando de cosas triviales, cuando de pronto un antiguo compañero de la universidad se cruzó con Carlos. «¡Hombre! ¿Cuánto tiempo?», gritó desde la otra acera, y se acercó con una sonrisa amplia. Hizo bromas sobre novias, preguntó por la vida de pareja normal. Y entonces notó la presencia de Luis. Su mirada cambió en un segundo. El saludo se volvió más seco, más frío, y tras unos segundos incómodos, se marchó con una excusa barata. Carlos rió nervioso, pero era una risa rota, forzada. ¿Lo ves? Por eso es complicado. Luis no respondió de inmediato. Le ardía el pecho. Al fin dijo: no es complicado por él, Carlos. Es complicado porque aún tienes miedo. Si seguimos escondiéndonos, nos vamos a perder otra vez. Carlos se llevó la mano a la nuca, mirando al suelo. No quiero que se rían de mí. No quiero que me vean como un traidor de lo que he sido toda mi vida. Luis le sostuvo la mirada con firmeza. No traicionas a nadie siendo tú. Solo te eliges a ti. Aquella frase quedó flotando entre ellos como un reto. Carlos guardó silencio el resto del paseo. Esa noche tampoco escribió. Pasaron días en que apenas se vieron. Luis decidió no presionar. Aprendió que la paciencia no era sumisión, sino respeto a su propio límite. No estaba dispuesto a repetir el dolor de mendigar afecto. Un domingo, sin previo aviso, Carlos llamó a su puerta. Tenía los ojos cansados, pero una determinación distinta. Entró, dejó los zapatos en la entrada y fue directo a la cocina. Puso agua a hervir y sacó 2 tazas como si fuera su casa. ¿Quieres hacer ese viaje que mencionaste?, soltó mientras buscaba café. ¿Qué viaje?, preguntó Luis, sorprendido. El del sur, a Tarifa. 4 días, solo nosotros y el mar. Luis lo miró fijamente. Sí, quiero. El viaje fue un antes y un después. Tarifa los recibió con viento fuerte y playas casi vacías. Allí caminaron de la mano sin preocuparse, se rieron de cosas pequeñas, se tumbaron en la arena oyendo el mar sin miedo a las miradas. Era como vivir en un paréntesis donde no existían ni Carla ni los compañeros curiosos, ni la presión de la ciudad. Una tarde, mientras el sol caía, Carlos rompió el silencio. Te quiero. No fue teatral ni grandioso. Fue sencillo y verdadero. Luis se quedó quieto, con los ojos ardiendo. Yo también, desde antes de que tú lo supieras. Carlos sonrió con una mezcla de alivio y vértigo. Se acercó despacio y lo besó. No hubo prisa ni exhibición.
Solo un gesto suave que resumía todo lo que habían callado durante años. Ese beso fue un acuerdo. No más huidas. Al volver, nada era perfecto, pero sí distinto. Carlos decidió contar primero a su hermana. Ella lo abrazó sin preguntas, sin juicios. Luego se lo dijo a un amigo cercano. Hubo sorpresa, pero también respeto. Cada paso era una liberación. Luis acompañaba, sin interferir, pero siempre presente. Y Carlos, por primera vez, empezó a hablar en terapia. Confesó lo que nunca había dicho. El peso de las bromas de infancia, el miedo al padre autoritario, la costumbre de esconder cada emoción. Hubo retrocesos. Una tarde en la panadería, un conocido lo miró con suspicacia. El miedo regresó de golpe. Volvió a casa temblando y se derrumbó en el hombro de Luis. Hoy sentí que se me caía el mundo, murmuró. Luis lo rodeó con los brazos y le susurró. Entonces lo atravesamos juntos. No huyas solo. Ese abrazo no borró el miedo, pero sí lo hizo más soportable. A veces discutían por tonterías, otras amanecían con la casa llena de risas y música. Había días en que la duda regresaba, pero ahora existía un pacto invisible. Quedarse, incluso en medio del ruido. Y cada vez que Carlos lo olvidaba, Luis se lo recordaba con hechos. Un café caliente, una mano que no soltaba, una mirada que decía sin palabras. Aquí estoy. El amor que antes parecía imposible, empezaba a tomar forma real. Y aunque sabían que aún quedaba camino, ninguno de los dos quería volver a la soledad de antes. Porque ahora habían probado lo que significaba elegirse de verdad. Luis encontró una caja en el altillo mientras buscaba unas mantas. Dentro había fotos viejas y una carta arrugada que había escrito años atrás, cuando amó en silencio a alguien que nunca lo eligió. Las frases hablaban de miedo, de noches vacías, de esperanza rota. Se la entregó a Carlos sin decir nada. Él la leyó en silencio, apretando los labios, y al terminar, se acercó por detrás para abrazarlo con fuerza. Esto ya no eres tú, susurró. Ahora eres alguien que aprendió a ser amado, y que me enseñó a mí a hacerlo también. Los meses pasaron, y la rutina se volvió una forma de refugio. Arreglaron la casa poco a poco. Una alfombra grande para ver películas en el suelo. Una butaca para las lecturas de los domingos. Plantas que llenaban de vida cada rincón. Carlos dejó su antiguo trabajo y abrió una clínica veterinaria. Luis lo ayudó con las fotos para la web y con la decoración. No era solo un proyecto profesional, era un paso hacia una vida en común. Cuando se cumplió un año del viaje a Tarifa, decidieron volver. Pasearon por las mismas calles blancas, bebieron café en la misma terraza y repitieron la foto frente a la iglesia. Esa noche, tumbados en la arena húmeda, Carlos habló con voz entrecortada. La noche que te pedí dormir en mi cuarto ya lo sabía. No con todas las palabras, pero lo sabía. Pensé que me hacía peor persona sentirlo. Solo era humano. Luis le apretó la mano. No me pediste que durmiera allí solo por el frío. Fue por todo lo que no nos atrevimos a decir. Y está bien. Llegamos tarde a algunas cosas, pero llegamos. En una fiesta de amigos se presentaron juntos por primera vez. Hubo miradas curiosas, alguna sorpresa, pero la mayoría reaccionó con naturalidad. Eso era lo que más quería Luis. Ser simplemente un par más. Nada prohibido, nada secreto. Solo amor compartido sin explicaciones. En una tarde cualquiera, mientras tendían ropa en el patio, Luis preguntó: ¿Sigues pensando que solo te gustan las mujeres? Carlos lo miró sonriendo. Hoy solo sé que me gustas tú, y con eso me basta. Esa frase, sencilla y firme, fue más poderosa que cualquier declaración grandilocuente. El tiempo no cerró su historia con un final perfecto, pero sí les dio un ritmo nuevo. Hubo mañanas de silencios cómodos, otras de risas entre panqueques quemados. A veces discutían por nimiedades, otras se quedaban abrazados hasta tarde sin decir nada. Lo importante era que permanecían, que habían elegido quedarse incluso en los días grises. Carlos aprendió a reconciliarse con su pasado en terapia. Descubrió que siempre había sentido algo por Luis, aunque lo enterrara bajo capas de miedo, y ahora se permitía dejarlo florecer. Luis, por su parte, aprendió a confiar otra vez.
Después de tantos desengaños, encontró en Carlos a alguien que no huía, que se quedaba. El amor no los hizo invencibles ni perfectos, pero los hizo reales. Y en la cotidianidad compartida encontraron la verdad que buscaban. Porque al final, no se trataba de etiquetas ni de explicaciones. Se trataba de dos hombres que eligieron cuidarse, sostenerse y caminar juntos. Si alguien hoy le preguntara a Carlos cómo se define, quizá respondería: no soy un rótulo, soy alguien que ama. Amo a Luis. Y con eso siempre será suficiente. Y para Luis también lo era. Porque lo que comenzó en una casa olvidada en la sierra, con un portón que apenas se abría, terminó en un presente compartido donde ya no había miedo. Solo la certeza de que, por fin, se habían elegido el uno al otro.